La reina de Saba. 60-04-01. Predicado el viernes por la noche, 1 de abril de 1960 en el Auditorio Municipal de Tulsa, Oklahoma, 1 hora y 26 minutos. 1. El pastor presenta al hermano Lanza. Habla el idioma y puede leerlo, así como los documentos originales en los que se escribió el Nuevo Testamento. Por eso, es maravilloso que pueda leer directamente del texto original las mismas palabras que Jesús y los discípulos hablaron y escribieron. Él sentía que estas traducciones que tenemos no siempre son correctas ni veraces. Y ahí es donde entran las críticas, porque critica la versión King James, y algunos piensan que San Pablo predicó basándose en ella. Casi la veneran, es maravillosa. Creo que todas las traducciones dejan mucho que desear. Así que no voy a avalar ninguna traducción, pero sé que Dios se ha encargado de que las traducciones sean tales que nadie se pierda el cielo si sigue lo que está escrito en las Escrituras. El Dr. Lanza ha trabajado durante 30 años en una traducción que se basa directamente en el original, y ahora hay una Biblia publicada que es su traducción. Cuando hablé con él ayer, me dijo, me gustaría conocer al hermano Branham porque he oído hablar mucho de él. Para mi sorpresa, me contó algunas cosas que le pedí que les contara personalmente esta noche, sobre la palabra y las visiones. Esta mañana, el Dr. Lanza, el hermano Branham y algunos de nosotros desayunamos juntos. Y, como saben, nunca había visto a dos hombres tan parecidos, a dos hermanos perdidos hace mucho tiempo que se habían reencontrado y se habían comprendido. Cuando el hermano Branham comparte una visión, el Dr. Lanza también la tiene. Él también ve visiones, y esta mañana sentí que Dios ha hecho grandes cosas por este hombre. Me alegra que el Señor lo haya enviado a Estados Unidos. Me alegra que esté en Tulsa mientras estamos aquí, y que esta noche esté con nosotros en la plataforma. Y le pediré al Dr. Lanza que nos dedique unos minutos para hablarnos de lo que el Señor ha puesto en su corazón y de cómo le ha impresionado el hermano Branham y su ministerio. Dr. George Lanza, o si no puede decir doctor, diga hermano. El Dr. Lanza habla. Muchas gracias. Damas y caballeros, es un gran honor para mí estar aquí hoy y unirme a ustedes para alabar al Señor y creer en su palabra, su palabra que sana al enfermo y transforma al pecador en santo. Soy un gran creyente en la palabra de Dios en la Biblia. Estudié la Biblia en Dios y leí en inglés, porque me eduqué en la universidad inglesa que se fundó en Turquía. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Los investigadores de Oxford y Cambridge me dijeron que la Biblia King James era una traducción del latín o una compilación de las traducciones anteriores, y que las demás traducciones se hicieron del griego, y que el griego era una traducción del dialecto hebreo. Y sabemos que el dialecto hebreo es una transcripción del hebreo original, que es el arameo, el idioma de Padán Aram, el idioma de la tierra donde nacieron los hijos de Jacob, la tierra que envió a Abraham de Mesopotamia a Palestina. Así que Dios me guió a hacer la traducción de la Biblia simplemente porque descubrí tantas discrepancias, tantos errores, en las otras traducciones. Y hay muchísimos. No la King James. Creo que la King James es la mejor traducción que tenemos. Pero cuando leí esas palabras de nuestro Señor en la versión King James, que dicen así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a su hermana, no puede ser mi discípulo. Me horroricé, porque siempre les he dicho a los musulmanes y a los demás que el único profeta en el mundo que ha hablado del amor de Dios es Jesucristo, porque Jesucristo nos dijo no solo que amemos a nuestros padres, madres, hermanas y hermanos, sino también a nuestros enemigos. Y al compararlas con el original, de hace años, decía: el que viene a mí y no deja de lado a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, a su hermana y a su hermano, no puede ser mi discípulo. La palabra dejar de lado se ha confundido con la palabra odiar, porque estas lenguas antiguas tienen un vocabulario muy limitado, y a veces una palabra tiene entre 10 y 15 significados. Hay que ser nativo para poder traducirlo. Hay que ser nativo para saberlo. Cuando un estadounidense les dice: tengo un amigo, era muy rico, pero ha perdido hasta la camisa, nadie en Asia entendería lo que significa perder hasta la camisa en este país. Pero en su país lo entienden. Hay miles de expresiones idiomáticas como esa. Pero esta noche quería decirles algo que llevo en el corazón, y que está en el corazón de todo cristiano antiguo de Oriente Medio, e incluso en el corazón de los musulmanes que no son cristianos. Todos creemos en la guía de Dios. Todos creemos que Dios nos guía constantemente. Dios nos habla constantemente. Sabemos que el 40% de la Biblia, cuando fue escrita, se basa en visiones.
Cuando llegué a Estados Unidos, estudié aquí y he hablado en casi 7.400 iglesias, universidades y seminarios. Y cuando les dije a algunos profesores de este país que el 40% de la Biblia se basa en la visión que tuvieron los hombres de Dios, nunca lo oyeron. Pensaban que el libro de Isaías se escribió cuando Isaías desayunaba o daba una conferencia y lo escribía. Todos estos libros surgieron a través de visiones, en un momento en que la mente humana está en paz, durante la hora silenciosa de la noche. Y, queridos amigos, la palabra Biblia, en arameo, significa luz. La luz de Dios. En hebreo significa la ley. Pero cuando se toma la palabra aramea, la palabra original se deriva de la palabra aramea ara. Ara significa ver a través de la mente, no a través de los ojos. Cuando lees el primer capítulo de la Biblia, se dice que Dios creó la luz, los mares y todo esto y aquello. Y hubo un primer día, un segundo día y un tercer día. Y sin embargo, el sol no fue creado. El sol fue creado en el cuarto día. Así que el autor de la Biblia, el hombre inspirado por Dios que escribió el Génesis, cuando dijo luz, se refería a entendimiento, reaná. Reaná significa mente, porque estas verdades de la Biblia solo podemos comprenderlas o verlas a través de la mente, no a través de los ojos. Este libro no puede ser abordado a través del entendimiento humano. Hay que haber tenido visiones. Hay que profundizar cada vez más. Hay que permanecer en silencio para poder escuchar la voz que está en este libro. Y todos estarán de acuerdo conmigo en que todos los profetas de Dios, todos los grandes hombres, incluso Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y el único Salvador de nuestro mundo, él mismo fue al desierto. Él fue por 40 días a reflexionar sobre las cosas para saber más acerca de Dios, porque él era Dios, pero también era un hombre. Pero él fue al desierto. Durante 40 días estuvo allí. Así que Elías estuvo en el desierto, Moisés estuvo en el desierto, Pablo estuvo 3 años en el desierto. ¿Por qué? Para tener comunión con Dios. Creo que hay un segundo sentido, sexto sentido. Los pájaros lo tienen. Algunos de estos pájaros vienen del Polo Norte, vuelan al Polo Sur, sin ningún permiso. Aquí tienes que ir a una escuela durante 10 años para poder pilotar un avión a reacción o un avión. Pero un pato puede hacerlo sin ningún entrenamiento, porque Dios les dio a los pájaros ese sexto sentido, la sexta inteligencia que dirige toda la naturaleza. Y el hombre lo tiene. ¿Por qué? Lo sé. No estoy aquí presentándoles ninguna doctrina nueva. Conocí al Dr. Branham hoy. Nunca lo había visto antes. He oído hablar de él. Pero quería decirles que encontrarán muchas evidencias del sexto sentido, o de la conexión con las fuerzas de la naturaleza, en la Biblia. Cuando Dios le dijo a Moisés, vuelve a Egipto, y tu hermano Aarón te recibirá, Moisés en ese momento estaba a unos 640 kilómetros de Egipto. Y aún así, el Señor Dios le habló a Aarón. Le dijo, tu hermano regresa, será mejor que vayas a recibirlo. Y cuando Moisés y Aarón se reunieron, llegaron allí. Puedo mostrarles ejemplos de cómo Pablo, que estaba en una ciudad de Asia Menor en ese entonces, fue llamado de noche para ir a Macedonia porque lo necesitaban allí. Y a Pedro lo llamaron diciendo, Cornelio te necesita, y a Cornelio le dijeron, Pedro te necesita. Todas estas personas están en la Biblia, pero la hemos perdido. Y algunos me preguntarán, ¿tiene razón el hermano Branham o tiene razón al hacer lo que hace? Les dije, hay cientos de evidencias en la Biblia, pero no puedo explicar cómo se hace, ni ustedes tampoco. Nadie puede, excepto quienes tienen experiencia con Dios. Sé que Pablo, Pedro, Moisés y Elías tuvieron experiencia con Dios. Y todos estos hombres de Dios pudieron comunicarse, no solo con Dios, sino también transmitirse mensajes. No quiero quitarles tiempo, no estoy aquí, es un gran honor estar aquí hoy. Estoy aquí en la ciudad como invitado de Oral Roberts, un gran profeta y vidente de su ciudad, y creo que llegará el día en que su nombre también quedará inscrito en esas páginas de oro que han dado a la humanidad una literatura tan maravillosa. Pero quiero testificarles que no debemos menospreciar estas cosas. No debemos decir que la profecía se ha perdido, que la profecía ya no tiene valor. Lo tenía en aquellos días. No. El Espíritu Santo está más activo hoy que nunca. ¿Por qué? Porque hoy atravesamos más dificultades que en cualquier otro momento de la historia del mundo. Nos encontramos en un momento crucial. Estamos confundidos entre el comunismo, el ateísmo, el materialismo y el cristianismo. Y lo único que nos guía es Dios. No los seres humanos, ni los libros escritos por hombres, sino las visiones del Altísimo. Esas son las verdaderas direcciones, y esas son las fuerzas que salvarán al mundo.
Ruego a Dios que llegue el día en que haya más hombres valientes en este país como Oral Roberts y como el reverendo Branham, porque creo que los necesitamos. No aceptaría ninguna doctrina, nada, si no estuviera en la Biblia. No me importa si el presidente de Estados Unidos me dijera que esto debería ser así. Diría que no, porque me prometí a mí mismo al procesar la Biblia que nunca añadiría ni omitiría una palabra, y nunca negaría una verdad por el simple hecho de que otros no crean en ella. Hay tanta evidencia en la Biblia sobre lo que hace el hermano Branham. Y todo lo que necesitamos hacer es comprenderlo, estudiarlo más a fondo, ser pacientes y alabar al Señor Dios por darnos también la visión y el entendimiento para poder hacer lo que Él hace. Y en cuanto a la sanidad, creo en eso con todo mi corazón, porque mi pueblo, incluso hoy en el jardín del Edén, no tenemos dentistas ni médicos. Durante todos estos siglos, vivimos allí creyendo en Dios y en la Biblia. Y cuando la gente enfermaba, entraban y tocaban la Biblia. No la versión King James, sino algunas de las Biblias de esa parte del mundo que estaban escritas en piel y son muy antiguas. Así que esta Biblia que traduje es igual a la King James. No hay diferencia, excepto en una cosa. Hay unos 12.000 pasajes muy claros en ella. En esta Biblia se lee: Dios mío, por esto fui perdonado, por esto fui guardado. Y en todas las demás Biblias se lee: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, sin embargo, Jesús dijo: todos ustedes me abandonarán, pero mi Padre no me abandonará. Yo y mi Padre somos uno. He venido para esta hora. Así que no he hecho nada para cambiar la King James. En conclusión, solo quiero decirles esto. Yo mismo fui perdonado. Toda mi gente fue destruida en la Primera Guerra Mundial. Una hermana fue tomada cautiva a los 7 años, un hermano a los 11. Nunca los volvimos a encontrar. Todo nuestro oro, plata, dinero y tierras, los perdimos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Pero entonces estas Biblias antiguas se salvaron en el jardín del Edén. ¿Y por qué me trajo aquí el Señor Dios? Llegué sin dinero. Llegué por la dirección. Y cuando llegué, tuve todas las oportunidades, porque hablaba algo de inglés. Pero entonces el Señor Dios me dijo: tienes que traducir esta Biblia. Eres el único hombre sobreviviente de esa zona que conoce este idioma antiguo, que sabe arameo y que conoce la Biblia para hacerlo. Intenté no hacerlo. Lloré muchas veces en mi cama. Oh, Señor Dios, no quiero hacerlo. Es algo difícil. La gente no sabe qué es el arameo. La gente no conoce otra Biblia que no sea la del rey Jacobo. Pero el Señor Dios me dijo: tienes que hacerlo. Y cuando me decidí, créeme, milagro tras milagro se han obrado en mi vida. Le agradezco al doctor, le agradezco a Oral Roberts, le agradezco al hermano Branham y a miles de estadounidenses que me han apoyado. Y hoy esta Biblia se lee en miles de ejemplares, y esperamos tener una edición en Londres y otra en Japón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: todo pasa, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Todo ha cambiado, todo cambiará, una nación vendrá, otra se irá, pero la palabra de Dios, la Biblia, estará aquí por miles de generaciones. Que el Señor Dios los bendiga, conceda sus peticiones, sane sus heridas y reciba sus oraciones. De todos los que han venido, sé que son muy sinceros. Nunca había sentido, en años, una congregación como esta. Anoche estuve aquí también, como ustedes, porque siento la vibración de sus corazones, de sus mentes, de su fe tan profunda en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando personas como ustedes vienen en busca de sanidad, y cuando un hombre de Dios cree en la sanidad, creo que no hay nada entre ustedes y Dios. Que el Señor Dios los bendiga y conceda sus peticiones. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Amén. Permanezcamos de pie un momento. Nos inclinaremos para orar. ¿Hay alguien aquí que desee ser recordado en oración ante Dios cuando lo llevemos al trono de la gracia ahora? Que el Señor conceda su petición mientras oramos. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de misericordia en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, tu Hijo. Confesamos que somos débiles, Señor, y necesitamos tu ayuda. Nuestro gran adversario, y tu adversario, el enemigo, anda como león rugiente, devorando todo lo que puede. Pero tú has prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Y lo creemos solemnemente, Señor, sabiendo que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Lo creemos de todo corazón. Génesis 1, 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas.
Génesis 1, 17 y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, Génesis 1, 18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 19 y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Éxodo 4, 14 y la ira del Señor se encendió contra Moisés, y dijo, ¿no es Aarón, el levita, tu hermano? Sé que habla bien. Y he aquí, él sale a recibirte, y al verte, se alegrará en su corazón. Salmo 22, 1 al músico principal sobre Aigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Juan 10, 30 Yo y el Padre uno somos. Juan 12, 27 Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Hebreos 13, 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. 2 personas han enviado cartas, Padre. En estas cartas hay pañuelos y retazos de tela para los enfermos y necesitados. Y, oh Padre Dios, las Escrituras nos enseñan que, al tomar pañuelos o delantales del cuerpo de San Pablo, los espíritus malignos abandonaron a la gente y sanaron las enfermedades. Como dijimos antes, sabemos que no somos San Pablo, pero tú sigues siendo Jesús, el Hijo de Dios. Y no creemos que fuera Pablo quien hizo esto. Fue tu Espíritu, Señor, quien respondió a la fe del pueblo. Y hoy existe la misma necesidad y el mismo clamor, y tú eres el mismo Dios. Que se produzcan los mismos resultados, pues te los encomendamos para ese propósito. Tú viste las manos de esta audiencia. Tú conoces el corazón de cada uno. Que reciban justo lo que han pedido. Concédelo, Señor. Escúchanos ahora. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Hechos 19, 12 De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 3. Al leer la palabra, imparte la palabra en nosotros por tu Espíritu Santo. Y al terminar el servicio esta noche y partir hacia nuestros hogares, que podamos decir como los que vinieron de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones? Haz algo esta noche entre nosotros como lo hiciste antes de la crucifixión, para que el mundo sepa que resucitaste de entre los muertos y que ya no estás muerto, sino que eres un Señor vivo para siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Hoy he estado pensando que se equivocaron al nombrar Chicago, porque era la ciudad de los vientos. Creo que debería haber sido Tulsa. Anoche apenas pude dormir, el viento era muy fuerte. Pensé, he estado en Chicago muchas veces, pero nunca con un viento como el de anoche. Y luego el servicio, fue tan duro, con el viento soplando y haciendo ruido, que fue bastante confuso. Pero hoy valió la pena conocer a gente tan valiosa. Tuve el privilegio de conocer al Dr. Lanza, el traductor de la traducción de la Biblia de Lanza, y fue un gran privilegio. Preferiría que me regalaran un pequeño capullo de rosa ahora mismo que una corona de flores entera después de que me haya ido. Creo que él pensaría lo mismo. Sin duda, puedo atribuirle mi traducción a él, por haberlo conocido y haber encontrado el espíritu tan encantador de un verdadero creyente cristiano. Dios bendiga su alma valiente. No creo haber conocido a un hombre más espiritual que el Dr. Lanza. Que el Señor lo bendiga abundantemente. Hoy tuve el privilegio, en entrevistas privadas y demás, de conocer a mucha gente maravillosa. Conozco gente encantadora aquí en Oklahoma. Les tengo mucho aprecio. Tengo algunos parientes de Oklahoma. Creo que mi madre vivió aquí unos años, cerca de Tulsa. Luego se mudaron a un lugar en Texas llamado Paris, Texas. De ahí fueron a Kentucky, se mudaron a Indiana y luego regresaron al oeste. Mi padre era jinete. Mis padres se casaron.
Se establecieron en Kentucky y, después de mi nacimiento, se mudaron a Indiana, y allí hemos estado desde entonces. Así que hay un gran pueblo en Estados Unidos, un gran mundo, un gran pueblo en todas partes, donde se encuentra el pueblo de Dios. Sin importar el color o el país de donde provengan, siempre son iguales. Allá en Ceilán y en muchos otros lugares, si tomamos a esas personas que apenas distinguen la mano derecha de la izquierda, cuando reciben el Espíritu Santo, actúan igual que tú. Algunos no saben qué es la mano derecha o la izquierda, y actúan igual que tú cuando recibes el Espíritu Santo. Así que estamos agradecidos por eso. Ahora debemos irnos, porque esta noche prometimos organizar una pequeña línea de oración por los enfermos. No pretendo sanar a la gente. No creo que nadie lo haga. Simplemente afirmamos que oramos por ellos. Y alguien dijo, ¿es usted un sanador divino, hermano Branham? Respondí, no, señor, no soy un sanador divino. Pero ciertamente he recibido excelentes respuestas a mis oraciones. Así que gracias al Señor por eso. Pero cualquier cosa que podamos hacer para ayudar, estoy aquí para intentar aligerarles un poco las cargas de la vida. Es una lucha, como sea. Todos lo sabemos. Y si podemos aligerarnos un poco la carga, creo que demuestra un verdadero amor fraternal y cariño mutuo. 7. Ahora quiero leer de las Escrituras esta noche, en San Mateo, capítulo 12, por si alguien está memorizando las Escrituras, y el versículo 42 del capítulo 12. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí. Jesús había estado reprendiendo a las ciudades y a la gente por no haber creído en él. Les había mostrado todas las obras de Dios, pero se habían vuelto tan eclesiásticos, que tenían sus propios caminos e ideas. Al igual que hoy, muchos de nosotros nos hemos obsesionado con la venida del Señor. Y a veces se separan y forman una denominación porque unos creen que vendrá en un caballo blanco, otros en una nube blanca. ¿Qué importa si Él viene? Eso es lo principal, estar preparados. Así que creo que cuando Él venga, probablemente será completamente diferente a lo que habíamos imaginado. Así que no tengo una forma fija. Solo quiero verlo venir, eso es todo. Simplemente estén listos para cuando Él llegue. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 8. Y así, sus caminos se habían establecido, y su teología había sido un poco trastocada. Lo negaron, incluso lo llamaron con el nombre vil de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Cuando Jesús vino a la tierra, recibió el nombre más bajo posible. Fue a la ciudad más baja posible. No tenía dónde reclinar la cabeza. Y cuando Dios lo exaltó, lo elevó por encima de los cielos. Hasta los cielos, tuvo que mirar hacia abajo para verlo. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que todo en el cielo y la tierra se llame Jesucristo. Lo que Dios hizo por él. Y lo que nosotros hicimos por él. Lo maltratamos, pero Dios lo exaltó. Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 9. Y ahora les contaba cómo lo había hecho, los milagros y señales que había realizado, y decía, si estas cosas se hubieran hecho en otras generaciones, pues, aún habrían estado en pie, las ciudades. Y es extraño. Algún buen teólogo podría decir que las ciudades que maldijo ya no existen. Las que bendijo siguen existiendo. Es realmente sorprendente. Y he oído a muy buenos eruditos bíblicos hablar de ello. Pero Jesús había venido en todas las formas del Mesías que la Biblia predijo que vendría. Vendría como el Dios profeta. Había venido exactamente como la Biblia decía que vendría, y aún así no lo vieron. Que esa no sea nuestra actitud cuando venga por segunda vez.
Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 10 ahora no veían su obra sobrenatural. La gente, las iglesias, se habían alejado tanto de lo sobrenatural que no podían dar una respuesta a su congregación sobre lo sobrenatural que se estaba realizando, así que simplemente tuvieron que clasificarlo de alguna manera. En lugar de comprenderlo, dejar de lado sus pensamientos y acudir a las escrituras, porque, en lugar de hacer eso, simplemente respondieron a su congregación diciendo, pues es el diablo, eso es todo. Es solo un adivino o algo así. No tiene nada de especial. Pero luego, cuando él hizo eso sobrenatural, generalmente ciega a quienes están cegados a esas cosas. Los empeora. Pero en cada generación, Dios siempre ha tenido a sus agentes. A veces se reduce a uno solo. Pero Dios siempre tuvo a alguien en cada generación a quien podía señalar, algunas personas a quienes podía señalar que dijeran, este es mi pueblo, y harán lo que yo les diga. 11 Y Jesús había estado refiriéndose al versículo 41 de este mismo capítulo, había hablado sobre los días de Jonás y Nínive. Mucha gente, me gustaría hablar, solo un momento antes de llegar a mi texto, sobre Jonás. Mucha gente condena a ese profeta. Él no debería ser condenado. Los pasos de los justos son ordenados por el Señor, y Él hace que todo funcione exactamente bien. Ahora bien, creo que Dios tenía un propósito al enviar a Jonás a Tarsis en lugar de Nínive. Creo que ese era el propósito de Dios, confirmar su palabra a los ninivitas. Luego, cuando Jonás, en su camino a Tarsis, se desató una gran tormenta, como sabemos, y le dijo al capitán del barco que estaba en falta. Y le ataron de manos y pies, lo arrojaron por la borda del barco al agua. La escritura dice que este gran pez se lo tragó. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Jonás 1, 17. El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 12. Nunca olvido que hace tiempo un hombre, que sabía mucho de ciencia, me dijo, esa historia no puede ser cierta, hermano Branham. Le pregunté, ¿por qué? Me respondió, la golondrina de una ballena no es lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre. Le dije, pero, señor, simplemente no lee bien las escrituras. Este es un pez preparado especialmente. Dios lo preparó a la perfección. Dios tenía un pez preparado para él. Agrandó su golondrina para que Jonás pudiera entrar. Dios puede hacer lo que quiera. La Biblia dice que Dios tenía un pez preparado para él que podía tragarlo. Era un pez especial. Jonás 1, 17. El Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 13. Y luego, cuando los peces, merodeando por el agua, buscan algo que comer, y cuando un pez se ha alimentado, si alimentas a tu pequeño pez dorado, obsérvalo. Bajarán al fondo de la pecera y descansarán sus pequeños nadadores en el fondo, después de alimentarse. Luego, después de que quizás este gran pez se hubiera tragado a Jonás y se hubiera hundido en el fondo del mar, no sé cuántas brazas de profundidad habría desde Nínive. Pero ¿te imaginas la condición en la que estaría este pobre profeta? 14. ¿Saben? Creo que si alguien tuviera derecho a afirmar tener síntomas, ese habría sido Jonás. Mírenlo. Queremos pensar que había reincidido, aunque no fue así. Y estaba en un mar tempestuoso, en el vientre de una ballena, atado de pies y manos, con algas alrededor de la cabeza, en el vómito de la ballena, tendido en el fondo del mar. Ahora bien, no hay nadie aquí en tan mala situación. Estoy seguro de eso. Pero solo para demostrar que no se puede ocultar a un verdadero creyente de Dios. Ahora, me imagino a Jonás volteándose boca arriba. Y vaya caso de síntomas. Miraba hacia un lado y era el vientre de una ballena, hacia atrás y hacia el otro lado era el vientre de una ballena, a donde quiera que miraba era el vientre de una ballena. Estaba en un estado lamentable, con muchos síntomas. Pero ¿saben lo que dijo? Son vanidades mentirosas. Dijo, una vez más miraré hacia tu santo templo, Señor. Porque Jonás recordó que cuando Salomón dedicó ese templo, oró y dijo algo así en su oración. Señor, si tu pueblo está en apuros en cualquier lugar y mira hacia este santo templo y ora, escucha desde el cielo. Y Jonás tuvo fe en Dios y en la oración de Salomón. Y Dios lo libró del vientre de la ballena. 1 Reyes 8, 30. Y escucha la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú oirás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Y escucharás, y perdonarás.
Jonás 2:4 Entonces dije: desechado soy de tu presencia. Pero otra vez miraré hacia tu santo templo. Jonás 2:8 Los que siguen vanidades mentirosas abandonan su misericordia. Jonás 2:10 Entonces Jehová mandó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. 15 Ahora bien, aquí nadie se encuentra en tan mala situación. No estamos en el vientre de una ballena, y aquí vemos la mano de Dios obrar cada noche. Y si Jonás pudo depositar esa clase de fe en su condición, en el vientre de una ballena en el fondo del mar, y negarse a ver nada contrario a la respuesta a su oración cuando miró hacia un templo, donde un hombre terrenal oró y un pueblo terrenal construyó el templo, ¿cuánto más debemos tener fe para mirar al cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios para interceder por nuestra confesión? Claro que sí. Nada debería interponerse en nuestro camino. Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 16 Jesús, el Hijo de Dios, quien fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, envió de vuelta al Espíritu Santo que da testimonio noche tras noche de que Él está aquí. Entonces, ¿cuánto seguimos mirando, diciendo: oh, mira mi mano, mira mi dedo? ¿Todavía tengo el estómago revuelto? ¡Ay! Eso es terrible. Una vez más miraré a tu santo templo, Señor, donde Él está sentado allí esta noche, con sus propias vestiduras ensangrentadas envueltas en Él, intercediendo por nuestra confesión. Oh, ¿cómo? Depende de lo que estés mirando. Si estás mirando tu síntoma, no puedes sanar. Pero niégate a ver tu síntoma. Mira lo que Dios dijo. Depende de lo que estés mirando. Y el cristiano siempre mira lo invisible. Jonás 2:4 Entonces dije: desechado soy de tu presencia. Pero otra vez miraré hacia tu santo templo. 17 Esa es la única manera de ser salvo, es por fe. Tienes que mirar lo invisible. Y toda la armadura del cristianismo es sobrenatural. La gente, ¿cómo puede el hombre decir que cree en Dios, y predica en una iglesia, y decir que no cree en lo sobrenatural cuando toda la armadura de Dios, toda la armadura del cristianismo, es sobrenatural? ¿Cuál es la armadura del cristianismo? Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, fe, Espíritu Santo, todas esas cosas son sobrenaturales. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el gozo? Ve a la farmacia y cómprame una moneda de 25 centavos. La necesito ahora mismo. No se puede comprar el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la fe. No se puede comprar, es sobrenatural. Y toda la armadura del cristiano es sobrenatural. Y las escrituras nos ordenan que nos vistamos con toda la armadura de Dios, que estemos ceñidos con toda la armadura. Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23 Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 18 Jonás se revolvió en el vientre de la ballena, miró hacia el templo, lo mejor que pudo, hacia la parte superior de la ballena, y comenzó a orar. Y Dios hizo girar a ese gran pez, llevándolo directo a Nínive con un propósito. Ahora creemos que la mayoría de los ninivitas debieron haber apostatado, y se fue. Leí una historia una vez donde muchos de ellos se habían vuelto paganos, adoraban ídolos y creían que la ballena era el dios del mar. Y mientras su ocupación era pescar, aquí viene la ballena nadando hacia la orilla, el dios del mar abre su boca y escupe al profeta en la orilla. Con razón lo oyeron. Dios sabe cómo obrar las cosas. Él sabe cómo crear las cosas. Puedes tomar esa versión si quieres, podría estar bien. Jonás 2:10 Entonces Jehová mandó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. 19 Pero observen, lo principal fue esto. Le pidieron a Jesús: muéstranos una señal. Y Jesús respondió: una generación débil y adúltera busca una señal. Y recibirán una señal. ¿Qué clase de señal? Una señal de resurrección. Y creo que vivimos en la época de una generación débil y malvada, con teólogos e iglesias confusos y confundidos, todos amontonados, hasta el punto de que la gente no sabe qué creer. Pero Jesús dijo que esa generación débil recibiría una señal de la resurrección, y creo que la recibimos ahora. Jesucristo no está muerto. Está vivo, y está aquí esta noche para vivir en nosotros y cumplir y hacer exactamente lo que prometió. Oh, dijo que si Nínive, si la generación de entonces hubiera sido como Nínive, luego continúa con los días de Salomón, y dice:
En los días de Salomón, Mateo 12, 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Lucas 11, 29. Y agolpándose el pueblo, comenzó a decir: Esta generación mala es. Señal busca, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. 20. Ahora bien, cualquiera sabe que cuando Dios envía un regalo a la tierra y la gente lo rechaza, siempre se desata el caos en la nación y en el pueblo que lo rechaza. Jesús fue el mayor regalo que Dios dio al mundo, y el pueblo judío lo rechazó y se dispersó por todo el mundo desde entonces. Y cuando Dios envía un regalo y la gente se niega a verlo y a aceptarlo, entonces se dispersa, y son como ovejas sin pastor. 21. Y creo que si esta noche hiciéramos lo mismo que en los días de Salomón, Dios envió un don de discernimiento a Israel y lo puso sobre Salomón. Y tan pronto como el pueblo vio que este gran poder de Dios, el discernimiento, estaba sobre Salomón, apreciaron el don, honraron al hombre y lo hicieron rey. Y cualquier estudioso de la Biblia sabe que esa fue la época dorada para Israel. Los días de Salomón se llamaban la época dorada. Israel prosperó. Construyeron el templo. Casi no hubo guerras. Todas las naciones les temían, porque habían honrado lo que Dios les había enviado. Oh, si esta noche, hablamos de un refugio antibombas, están tratando de excavar cientos de pies bajo tierra para encontrar un lugar donde construir estructuras de acero para escapar de la bomba atómica. Bueno, cualquiera sabe que esa bomba impactaría la tierra y explotaría a 100 pies de profundidad. Si estuvieras a 500 pies debajo, te rompería todos los huesos del cuerpo. Pero no hay más refugio aquí en la tierra que uno. Hay un refugio, y no es de acero, sino de plumas. Bajo sus alas está el lugar para quedarse. El mejor refugio que conozco está bajo sus alas protectoras. 22. Ahora bien, en los días de Salomón, todos se reunieron y se congregaron en torno a ese gran don de Dios enviado a la iglesia y al pueblo. Ahora bien, ¿qué pasaría si Estados Unidos hoy se congregara en torno a ese don que se les ha enviado? ¿Qué pasaría si todos los estadounidenses, donde este gran don se ha derramado en estos últimos días, el don del Espíritu Santo, nos uniéramos en torno al Espíritu Santo, el don de Dios que nos ha sido enviado para guiarnos, dirigirnos y ponernos en orden? Pero tenemos tantos obispos, arzobispos y hombres. Dios quiere que el Espíritu Santo guíe la iglesia. Ese es nuestro líder. Ese es el que nos fue enviado, y debemos ser dominados por él, y solo él, quien nos dirige. Entonces nos mantenemos en la palabra, nivelados en la palabra. El Espíritu Santo los alimenta con alimento para ovejas, y ese alimento para ovejas es la Biblia, y se alimenta del Espíritu Santo. El alma que anhela a Dios se alimenta de la palabra de Dios. Si todos nos uniéramos a eso, no tendríamos que escabullirnos. No tendríamos que temer ningún ataque atómico, porque ya estaríamos a salvo. 23. No habría confusión entre nosotros. Todos nos uniríamos, y las naciones, Rusia está tan ansiosa por ello como nosotros. En Finlandia, cuando ese niño resucitó esa noche, tras morir en ese accidente automovilístico, como todos saben, y está impreso en los libros, y al niño, lo había visto 2 o 3 años antes en una visión. Tenía gente que lo escribía en sus Biblias para que se cumpliera. Cuando ese niño resucitó esa tarde, esa noche, cuando bajé al Mesualli, había miles de rusos allí de pie, y esos soldados, con ese saludo ruso, con lágrimas corriendo por sus mejillas, decían: recibiremos a un Dios así. Claro. Vienen a buscar a Dios y les das un montón de credos. Quieren algo real a lo que puedan aferrarse. No los culpo. Eso fue lo que dio origen al comunismo, cuando la iglesia decayó y permitió que la gente comiera de los botes de basura. Un niño hambriento come de un bote de basura. La única razón por la que lo hace es porque no está invitado a una mesa limpia. Es culpa de la iglesia. Absolutamente, es culpa de la iglesia. Dios no lo planeó así. Pero encuentran la debilidad y no son más que pertenecer a una logía cuando se pertenece a la iglesia. ¡Qué vergüenza! Cuando la gente viene a la iglesia, deberíamos tener todos los dones espirituales y el poder de Dios operando para despertar su sed. ¿No dijo Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser hollada por los hombres? Eso es exactamente lo que han hecho con ella. Cuando la sal perdió su contacto de fuerza, cuando la iglesia perdió su poder, se convirtió en nada más que cualquier otra logía. Es cierto.
Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. 25. Pero la sal es un sabor si entra en contacto, si tiene alguna fuerza. Si tienes carne aquí y sal aquí, tienes que juntarlas, eso es exactamente, para salvar la carne. La sal salva si entra en contacto. Pero si la sal pierde su fuerza, podrías verterla sobre la carne y se echaría a perder de todos modos. Eso es lo que ha pasado. Gente que se une a la iglesia, inscribiéndose en el libro sin conocer a Cristo como su Salvador, sin estar llenos del Espíritu Santo. Hombres hambrientos de Dios que entran a la iglesia y no encuentran nada, solo una simple charla intelectual sobre alguna estrella, luna o algo así, o sobre quién será el próximo presidente. Esas cosas están bien, pero no en el púlpito. El púlpito es el tribunal. Es donde el poder de Dios debe ser predicado con su poder. Es exactamente lo correcto. 26. Pero en los días de Salomón, qué diferente. Todos se unieron. Qué maravilloso. Y cuando todos se unieron en torno a este don, ¿qué sucedió? Su fama y la fama de Dios comenzaron a extenderse por todas las naciones. En aquellos tiempos, no tenían televisores, ni telegramas, ni teléfonos, ni nada de eso. La única forma de enviar mensajes era de labios a oídos. Y todos los que pasaban por allí, todo Israel, ¿se imaginan el ardor del corazón de Israel al ver pasar a un extraño? Oh, deberían ir al templo. El Señor nuestro Dios ha enviado un don. Está sobre nuestro hermano Salomón. Dios lo ha hecho rey antes que nosotros, y ese don está sobre él. Deberían venir y ver la sabiduría y el discernimiento que tiene ese hombre. Mientras la gente pasaba, sus corazones se alegraban. Iban a contárselo a alguien, y la fama de Israel se extendió por todo el mundo, hasta llegar a los confines de la tierra, allá en Saba. Ahora bien, supongo que en ese momento estábamos en los confines de la tierra, del mundo civilizado y conocedor de esa época. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 27. Había una pequeña reina allá abajo. Y supongamos que era pagana. Y cada vez que pasaba una caravana de camellos, alguien que venía de Palestina, ahora cruzando el desierto del Sáhara, bajaba y decía: Oye, ¿sabes qué? Deberías ir a Palestina. Esa gente de allá arriba tiene un Dios. Lo llaman Jehová. Y no es un Dios muerto, es un Dios vivo. No es un ídolo. Vive en un hombre llamado Salomón. Jamás has visto algo así. Su poder de discernimiento supera cualquier cosa que un ser humano pueda imaginar. Tienen algo a lo que puedes aferrarte y decir que su Dios vive. Ya sabes, la fe viene por el oír. Tanta gente testificando, llegó a tal punto que el corazón de la pequeña reina comenzó a alarmarse. Bueno, después de un tiempo, ella, al escuchar tantos testimonios, y la fe viene por el oír, no hay ninguna discordia al respecto. Deberías ir a verlo. 100% cierto, cada persona se acerca. Deberías verlo. Es un regalo maravilloso de Dios. Y recibieron un gran Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 28. Bueno, esta pequeña reina, pensémoslo así. Un día se sentó a leer sus escrituras paganas. Bueno, era prometedor sobre un gran Dios que vivía en este ídolo o algo así. La abuela lo sabía, el abuelo lo había pensado, y así sucesivamente. Pero después de un tiempo, llegó a escuchar estos testimonios. No era una teología escrita, era una realidad viva. Y les diré, no hay persona en el mundo que salga de detrás de la cortina, a esta luz en la que vivimos llamada vida, que no se pregunte a dónde va cuando va más allá. Es simplemente el instinto del hombre para hacer eso. Todos buscamos. Queremos saber qué hay más allá de la cortina. Lo estamos buscando. La pequeña reina comenzó a anhelar y pensó: oh, creo que iré. Y después de un tiempo, se decidió: me estoy cansando de escuchar a los demás hablar de eso. No sé si es correcto o no, pero lo comprobaré por mí misma. Así es como se hace. Descúbrelo tú mismo. No te quedes en casa criticando. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
29 Cuando Felipe encontró a Natanael, le dijo: ven a ver a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Preguntó: ¿cómo puede haber algo bueno de Nazaret? Dijo: ven a verlo. Esa es la mejor manera de convencerse. Ven a descubrirlo. Felipe le dio a Natanael la mejor respuesta que cualquier hombre podría dar. Ven a convencerte tú mismo. Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 30 Bueno, la mujercita pensó en ir y convencerse de si era correcto o no. Pero ahora tenía muchas cosas que afrontar, mucho más que tú y yo, para intentar descubrir la verdad. Antes de poder ir, era reina y tenía gran autoridad. Y sin duda, su nombre en el gran libro de la iglesia era muy importante. Así que lo primero que debía hacer era hablar con su sacerdote pagano y pedirle permiso para salir de la iglesia e ir a averiguar sobre esta otra religión. 31 Bueno, imagínense la respuesta que recibió. Me imagino a ese sacerdote pagano allí de pie diciendo: espera, hija. No debes seguir filosofías vanas como esa, porque, te digo, si existiera un Dios, sería nuestro Dios. Puede que no tengamos paganos, pero sí tenemos la misma clase de sacerdotes. Sí, Señor. Si Dios fuera a hacer algo sobrenatural, lo haría aquí en nuestra iglesia. No iría allá a hacerlo, lo haría aquí. Pero la cuestión es que Dios lo hace donde quiere y como quiere, y no nos corresponde a nosotros cuestionarlo. 32 Entonces descubrimos, y veo al sacerdote decir: mira, hija, tu abuela, tu bisabuela, y mucho más atrás, adoraban a este gran ídolo. Es un gran Dios. Ella dijo: sí, Señor, probablemente sea cierto. Tengo todos los pergaminos. Pero he oído hablar de este pergamino una y otra vez, lo que hacía, pero no lo he visto hacer ni un solo movimiento. Esa es una buena respuesta. No he visto nada. Solo veo un trozo de piedra ahí. Si eso es todo lo que tienes, hermano, estás tan mal como ella. Así es. Un gran trozo de piedra de un edificio o algo así que se llama esta es mi iglesia, esta es mi denominación. Eso está bien, pero no me refiero a eso. Hablo de un Dios vivo, uno que no está muerto, uno que está vivo ahora mismo, uno que está aquí tan real como siempre lo fue. Él lo prometió. 33 Y entonces dijo: mire, Señor. Nunca lo he visto moverse, nunca lo he visto hacer nada. Mi abuela nunca lo vio hacer nada, ni tampoco su madre. Y he vivido hasta ahora, y he oído que hay uno que está vivo. Voy a verlo. Piense lo que piense, iré de todas formas. Me gusta esa valentía. Descúbralo usted mismo. Dijo: si no está bien, volveré y se lo diré. Pero sabré en mi corazón si está bien o no. Me imagino que antes de empezar tenía pensamientos como este. ¿Y si no está bien? Bueno, ¿y si está bien? Si está bien, y hay un Dios vivo que se mueve vivo entre la gente y se muestra vivo, no una piedra, sino un Dios vivo, si lo está, lo apoyaré con todas mis fuerzas. Vale la pena. 34 Ensilló sus camellos y tomó grandes cargas de plata, oro, mirra e incienso. Se preparó para partir. Quizás pensó: si es verdad, lo apoyaré. Pero si no lo es, traeré mi dinero a casa. Es una buena idea para Estados Unidos. Quizás no debía haberlo dicho. Esperaré un momento y lo asimilaré. Si es Dios, apóyalo con oración, con todo lo que tengas. Haz todo lo posible por impulsarlo. No tanto con dinero. Un poco de dinero de vez en cuando ayuda, por supuesto, pero, cuando sea necesario, ayuda. Pero lo principal es mantener el dinero lo más alejado posible. Ponte tú en el altar en lugar de tu dinero. Dios te quiere a ti en el altar, no a tu dinero. Es mejor para ti, y esta Pascua que se acerca siempre me pone un poco enfermo espiritualmente. Mi gastronomía espiritual no puede disolver eso. Cuando suben y ponen una gran maceta de lirios en el altar, Dios no quiere lirios en el altar. Te quiere a ti en el altar. Los altares no se construyeron para lirios. Caín lo pensó. Mira lo que pasó. El altar fue construido para ti. Tú eres la ofrenda que quiere estar en el altar. 35 Y ella dijo: si no es así, regresaré con mi dinero. Ahora bien, cuando tenía sus camellos listos, y, claro, quizá ninguna de esas personas de allí quería ir. Y recuerden, tenía un largo viaje, y tenía que cruzar el desierto del Sahara. Y no tenía un Cadillac con aire acondicionado. Tenía un camello para montar. Y esa arena hirviente, con razón Jesús dijo: ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Cruzó ese desierto, le llevó 3 meses hacerlo.
Y algunos no cruzarán la calle ni 3 minutos para ver la manifestación del Dios vivo entre su pueblo, sino que los clasificarán como un grupo de santurrones. Con razón esta nación merece ser juzgada. Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 36 Allí tuvo que cruzar ese desierto, y recuerda, los hijos de Ismael estaban en el desierto en ese día. Esos jinetes veloces y grandes ladrones, qué presa fácil para ese pequeño ejército que la acompañaba, y algunas doncellas. La pequeña dama, sentada en un camello, quizás tuvo que viajar de noche. Los rayos directos de ese sol la quemarían casi de día. Cazando, tratando de ver si podían seguir una estrella de noche hasta cierto pozo en el Sáhara, encontrando, tenía muchas cosas en que pensar. Pero escuchen, déjenme decirles esto. Cuando Dios habla al corazón humano y comienza a atraerlo, no hay suficientes demonios del infierno para impedirle llegar a él. Irán. Mis ovejas escuchan mi voz. Algo comienza a acabar en el corazón de un hombre. Hay un Dios en alguna parte. Lo busco. Buscará, se moverá, buscará y rebuscará hasta encontrarlo. Salmo 42:7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 37 Y como dijo David en el pasado. Cuando lo profundo llama a lo profundo, si hay un llamado profundo, tiene que haber un profundo que responda a él. Escuchen, si no hubiera ninguna escritura que me dijera que hubo sanidad divina, ustedes aquí sentados esta noche, aún así creería que sí. Miren, antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador que cree la creación. Quizás eso les suene griego, pero escuchen. Hace un tiempo, leí en un periódico, en una ciudad cercana a nosotros, que un niño se comía las gomas de borrar de los lápices. La maestra, muy preocupada, le avisó a la madre. La madre encontró al pequeño en el porche comiéndose el pedal de una bicicleta, la goma. Así que lo llevó a la clínica, donde lo examinaron. Descubrieron que su cuerpecito necesitaba azufre, y que había azufre en la goma. Pero antes de que pudiera desear azufre, tenía que haber algún tipo de azufre ahí afuera que respondiera a ese deseo, o nunca lo habría deseado. 38 Y mientras los seres humanos busquen, tengan hambre y sed, clamando por el poder de Dios, debe haber un poder divino en algún lugar que responda. Antes de que pueda haber una creación, debe haber un creador en el interior que cree esa creación. Cuando un hombre anhela ver a Dios, debe haber un Dios en algún lugar que haya creado ese deseo en él. Si lo profundo llama a lo profundo, debe haber algo profundo que responda, porque lo profundo tuvo que estar ahí primero para crear el llamado que hay en ti. Salmo 42:7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 39 Ahora, esa mujercita iba por su camino. Todo en su contra, pero cuando sintió que Dios era un Dios real, que Dios era real, empezó a anhelarlo. Otro entró y dijo. Lo vi pararse, una de las cosas más misteriosas que he visto, pero la resolvió con el poder de su Dios y les dio la respuesta exacta. Eso conmocionó a la pequeña reina. Dijo, tengo que verlo. Tengo que verlo. Soy un ser humano. Mi vida, mi destino eterno, está ante mí. Tengo que verlo. Nada la detendrá. No pienses en los peligros, no pienses en las críticas, no pienses en lo que dirán los demás. Salmo 42:7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 40 Cuando ese ángel del Señor me encontró allá arriba esa noche, todos mis hermanos de la iglesia me dijeron, esas visiones, eso es el diablo. Eres un espiritista. Pero cuando, simplemente no podía entender cómo era posible que lo amara como lo amaba. Cuando me encontré con él allá arriba esa noche, ¡ay, hermano! Lo profundo llamaba a lo profundo, y algo respondió. Fui al supervisor de la iglesia. Me dijo, Billy, tuviste una pesadilla. Le dije, si así lo piensa esta iglesia, aquí tienes mi tarjeta de la hermandad. Dijo, no lo quise decir así, pero sabes que tal y tal cosa no puede pasar. Le dije, bueno, mejor dejo la hermandad ahora, porque de todas formas me vas a echar después de un tiempo. Así que mejor empiezo libre y limpio y me voy. Así que ahí estaba. Cuando lo profundo llama, hay algo que le responde.
41 ahora, algunos de ellos dijeron que este gran Goliat allá afuera, la ciencia médica y todas estas iglesias refinadas y cultas, dije. No puedo evitar que sea tan Goliat, Dios sigue siendo Dios. El Dios de David sigue vivo. El Dios de Abraham sigue vivo. El Dios de Jacob vive. El Dios que estaba en Cristo vive esta noche. Él reina, y sé que es real. Hay algo que, sin importar lo difícil que sea, uno quiere ir de todas formas, porque tiene un objetivo. Y si tiene la motivación correcta para alcanzar ese objetivo, lo logrará. Tiene que tener la motivación correcta para alcanzar su objetivo. Así es como siempre encuentro la voluntad de Dios. Primero, piense si es la voluntad de Dios, entonces mi motivación y mi objetivo para ella. Si es la motivación correcta, entonces el objetivo que tengo, 42 si Dios me dijera, vayan allá y prediquen a este grupo, yo diría, bueno, ¿cuánto ganaré en una ofrenda de amor? Claro, eso está todo resuelto. Recibo $100 a la semana, predique o no. Eso lo resuelve todo. Pero incluso antes de eso, antes de tener un salario, no importa dónde estuviera, el objetivo correcto es ver qué puedes hacer por el reino de Dios. Ve a donde Él te guíe, sin importar dónde esté, ya sea pequeño o pequeño. Nunca he permitido que mis reuniones crezcan ni se hagan grandes. No necesito mucho dinero. Tengo un pequeño remolque con 2 máquinas de escribir, 2 chicos a los que les pago, eso es todo. ¿Por qué? Quizás Dios me llame a un lugarcito por aquí. Hace poco tuve un avivamiento en una iglesia de 20 personas. Entonces, si Él quiere que vaya al extranjero y predique a 100,000 o 200,000 personas, o lo que sea, Él pone en el corazón de alguien enviarme allí al mismo tiempo que me llama. Oh, no hay nada como eso. Vive para Él, confía en Él día a día, guía hacia donde el llamado profundo te llame. 43 La mujercita dijo, me voy de todas formas. Y a través del desierto, sin importarle lo que dijera la gente, siguió adelante. Bueno, finalmente llegó a la puerta. Puedo verla quitarles el peso a los camellos y poner el oro en la tienda. Ahora bien, no vino solo a decir, entraré. Oí hablar de este evangelista. Entraré, me sentaré. Pero si dice algo en contra de la doctrina de mi iglesia, me levanto y salgo. Esa era la versión de 1960. La gente sabía más en aquella época. Creo que eso demuestra una mala crianza desde el principio. Así es. Si algo me contradice, si dice una sola palabra, me levanto y salgo. No lo escucharé más. No, señor. No lo escucharé. Mira, no vienes con la motivación correcta, no vienes con el objetivo correcto. Intentar encontrar a Dios. Solo intentas distorsionar tu conocimiento. Aún no tienes hambre de Dios. Si tienes hambre de Dios, te quedarás hasta que se acabe, como ella. 44 Ella levantó su tienda y todo, se preparó y acampó en algún lugar del patio del palacio, y dijo, me quedaré aquí hasta que lo vea. Si es correcto, es correcto. Si es incorrecto, es incorrecto. Así que me imagino viéndola ir a Jerusalén y comprar todos los rollos hebreos que había, para descubrir qué clase de naturaleza era este Dios del que hablaban. Entonces creen que tienen vida eterna. Y ellos dan testimonio de mí. Si lo que ven entonces no es bíblico, entonces no lo crean. Así es como iba a hacer, tomar los rollos y. Veamos qué clase de Dios es este Jehová. Y se llenó de conocimiento. Dijo, ahora sé exactamente lo que él va a hacer. Juan 5:39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 45 Si tan solo hicieran eso, si la gente de Estados Unidos tuviera esa audacia, si tan solo le dieran tanta consideración a Dios, ¿prometió él hacer esto? Es su voluntad. ¿Prometió que lo haría? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de naturaleza es? ¿Cómo actúa? Eso es lo que deben hacer. Averigüen si es el Espíritu Santo. Acérquense y digan, creo en Dios Todopoderoso. Creo que Jesús es su Hijo. Tomo, y sean confirmados. Nunca ha sido así. No es confirmación. Es nacer del Espíritu Santo, nacer del Espíritu. Vean si es correcto. Investíguenlo y vean si deben ser rociados o bautizados por inmersión. Vean si deben unirse a la iglesia o recibir el Espíritu Santo. He estado con la familia Branham el próximo miércoles, 51 años. Nunca me pidieron que me uniera a la familia. Nací como un Branham, por eso. Y naces en la iglesia del Dios viviente. Es una experiencia. Te conviertes en una nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 46. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, dará testimonio con su propia palabra. Y si alguien dice, bueno, eso fue para otro día, recuerda, no tienes el Espíritu de Dios en ti. Si la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dices, en cierto modo, entonces, recuerda, ese es el diablo en ti. Así es. No es Dios. Dios dice, sí, Señor a cada palabra. Eso es. Amén. Amén. Yo lo escribí. Amén. Hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. ¿Cómo podría el Espíritu Santo negarla? No te estoy gritando. Estoy acostumbrado a predicar al aire libre, así que, sé que no eres duro de oído, pero yo no, solo me siento religioso, eso es todo, simplemente me siento muy bien. Es el Espíritu Santo, porque sé que lo que estoy diciendo es la verdad de Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 47. Esa mujercita se mudó allí. Me la imagino, viendo el primer día, peinándose rápidamente, lavándose la cara y llegando. Dijo, voy a ver qué hace toda la congregación. Había gente de todas partes reunida en los grandes atrios. Y después de un rato, después de cantar algunos salmos, veo al pastor Salomón salir, subir a su asiento y sentarse en su trono. Y lo primero que apareció fue un caso. Y en cuanto apareció, dijo, voy a ver cómo funciona. He oído que era muy sabio. Miren a esa pobre mujercita, o quien sea que esté ahí de pie. Ya veremos. Cuando llegó a Salomón, él le dijo exactamente lo correcto, y su corazón empezó a latir con fuerza. Vaya, debe ser cierto. Veamos estos pergaminos. Exactamente. Debe ser cierto. 48 día tras día pasaba. Ella se sentaba. Quizás de noche, sentada a la luz de la vela, leía las escrituras. Leía a Isaías, a todos los profetas, preparándose, preguntándose qué sucedería. Al día siguiente, veía a ese mismo Dios del que había leído, viviendo en una de sus creaciones mortales, declarándose a través de ese hombre tan sometido a Dios que Dios obró a través de él. No el hombre. El hombre era simplemente un hombre como tú o como yo. Piensan que la iglesia hoy no es, Pedro llamó una vez al monte de la transfiguración el monte santo. No creo que el apóstol quisiera decir monte santo, porque el monte no era santo. Era un Dios santo en el monte. No es la iglesia santa. Es el Espíritu Santo en la iglesia lo que la santifica. No es un pueblo santo, un hombre santo. No existe tal cosa como un hombre santo, una iglesia santa, o santo esto o aquello. Es el Espíritu Santo en la iglesia, en la gente, el Dios santo moviéndose a través de la gente. Eso es todo. La fuente inagotable de vida, es Cristo. No puedes agotar su gran amor, poder y disposición para hacer por ti. Su bondad y misericordia sobrepasan el entendimiento humano. Simplemente nos sumergimos en ellas, eso es todo, en sus misericordias. 2 Pedro 1, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 49. Entonces ella observaba día tras día. Finalmente llegó el momento en que la llamaron para que rezara, o lo que fuera. Quizás no fuera una tarjeta, pero fuera lo que fuera, llegó su momento de presentarse ante él. Ahora bien, ella dijo, tengo algunas cosas, pero la Biblia dice que no había nada oculto para Salomón, salvo lo que él sabía de ella. Amén. Nada oculto. Él le contó todo. Si eso, ¿qué clase de espíritu era ese en Salomón? ¿Salomón? No, señor. Era el mismo espíritu que le habló a una mujer junto al pozo y le dijo dónde estaba, mientras vivía en adulterio, y ella fue y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. Ella sabía que si él podía decirle eso, podía decirle todo. Y no había nada oculto que Salomón no le hubiera contado. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué dijo? ¿Saben lo que hizo? Se presentó públicamente ante la audiencia y dijo, todo lo que he oído de ti, todas las cosas buenas que he oído sobre ti, eran ciertas y superaban todo lo que jamás había oído sobre ti. Ella misma lo había experimentado.
Y si no creen que el Espíritu Santo es real, lo que han oído sobre él, simplemente experimenten la experiencia y vean lo que sucede. Vean si no dicen. Más que, solía ver a la gente disfrutar de las bendiciones de Dios. Pensé que estaba bien, así que lo deseaba. Pero cuando lo reciban, dirán, es más de lo que jamás vi, porque es algo que les sucedió. Cuando Cristo se les revela, no de forma intelectual, sino en una forma de nuevo nacimiento. 1 Reyes 10, 6, y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. 1 Reyes 10, 7, pero yo no creía a las palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad me había sido dicha. Mayor que tu sabiduría y tu bien la fama que yo había oído. 2 Crónicas 9, 5, y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. 2 Crónicas 9, 6, pero yo no creí sus palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. 51 Ella se puso de pie allí, y no solo eso, sino que reconoció que ese hombre tenía a Dios en él, y que eso era un don de Dios. Dijo, todo lo que he oído es verdad, y aún más de lo que he oído. Y añadió, bienaventurados los hombres que están con ustedes. Benditos los hombres que se sientan aquí con ustedes a diario y ven este gran don de Dios obrar. Benditos los que están con ustedes y que ahora están de pie. Piensen en un pagano diciendo eso. Ella dio testimonio de que ese era el Dios verdadero. Y Jesús dijo, se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, que no cruzará la calle. O entrará, se sentará, mirará un poco a su alrededor y dirá, oh, no hay nada de eso y se irá. En el día del juicio 1 Reyes 10, 6, y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. 1 Reyes 10, 7, pero yo no creía a las palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad me había sido dicha. Mayor que tu sabiduría y tu bien la fama que yo había oído. 1 Reyes 10, 8, bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 1 Reyes 10, 9, bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová amó a Israel para siempre, y te ha puesto por rey, para hacer juicio y justicia. 2 Crónicas 9, 5, y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. 2 Crónicas 9, 6, pero yo no creí sus palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. 2 Crónicas 9, 7, bienaventurados tus hombres, y bienaventurados estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 2 Crónicas 9, 8, bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre su trono, para que fueses rey para Jehová tu Dios. Por cuanto amó tu Dios a Israel para afirmarlo eternamente, te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Marcos 3, 22, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 11, 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 12, 10, a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
52. Si ella condenara a esa generación, solo unas pocas generaciones después de Salomón, Jesús dijo: uno mayor que Salomón está aquí. Y es mayor ahora que cuando Jesús estuvo aquí, pues le dijeron que era un Belcebú, llamado la obra del Espíritu de Dios, un espiritista o algo así, y lo llamaron Belcebú por eso. Y Jesús dijo: los perdonaré, pero cuando venga el Espíritu Santo, decirle una palabra en contra no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Así que uno de los mayores dones que Dios ha dado fue a su Hijo, para santificar a un pueblo para que el Espíritu Santo se manifestara. Y aún así, si esa mujercita condenara eso, 2000 años después, ¿qué hará cuando esté ante la presencia de Tulsa en ese día? ¿Qué hará ella cuando se presente ante todo Estados Unidos en esta generación? Lo condenará, pues no tenía límites. Su corazón estaba hambriento y lo reconoció. Buscó a Dios, revisó los pergaminos, vio que era correcto, y luego lo aceptó, se puso de pie y lo bendijo, bendijo al pueblo, y se sintió muy feliz de haber venido. Me alegra tanto haber descubierto que era la verdad. Oh, has sido tú, la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, a quien tengo en la tierra sino a ti, o a quien en el cielo sino a ti. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Abracémoslo, el verdadero don de Dios, el Hijo de Dios en la forma del Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 54. Antes de orar, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, ¿cuántos quisieran ser recordados en oración esta noche? Digan: hermano Branham, recuérdeme ante Dios. Reconozco que el Espíritu Santo está aquí en la tierra hoy, que los grandes poderes de Dios aún obran a través de los creyentes, como Jesús prometió. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. El que cree en mí, San Juan 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cómo se dio a conocer como Mesías? Conociendo los secretos de sus corazones. Esa siempre ha sido una señal de Dios a través de los tiempos. ¿Le gustaría ser recordado? Levante la mano. Que Dios los bendiga en todas partes. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 55. Como has dicho en tu palabra, Señor. Bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen. Y en verdad, nadie puede venir si tú no lo atraes. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Te damos gracias por estas personas que están aquí esta noche y que lo han recibido. Oramos, Padre Celestial, que todos los que no lo han recibido lo reciban esta noche. Limpia sus corazones de incredulidad, y que con una fe sencilla y de niño lo crean, confesándolo, abran su corazón, y Él ciertamente vendrá a su morada. Concédelo, Señor. Los servicios se acercan, Señor, a una línea de oración donde tu siervo, oraré por los enfermos, si es tu voluntad. Ruego, Señor, que si hay pecadores aquí, incrédulos, pueden ser teólogos, pueden ser fieles miembros de la Iglesia. Pero si aún no han recibido el Espíritu Santo ni han creído en Él, siguen siendo incrédulos. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Romanos 4, 3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Santiago 2, 23. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 56. En verdad, Señor, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Y entonces Dios le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe. Así es hoy, Señor. Podríamos decir que creemos, pero hasta que recibamos el Espíritu Santo, no estará confirmado. Porque está escrito en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Que esta noche, Señor, selle a muchos en el reino de Dios, hasta el día de la redención. Que se conviertan en creyentes plenos esta noche, y que lo confirmes dándoles el Espíritu Santo. Ahora, oh Señor, te ruego, Dios, que Él venga ahora y humille nuestros corazones, y nos detenga, para que Él pueda obrar a través de nosotros y en nosotros, para que deseemos y hagamos su voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 57. Alguien habla en lenguas y alguien interpreta. Dice el Señor que se acerca a ti. Y el Señor, tu Dios, diría:
Abre tu corazón, escudriña, rompe tu barbecho y entrégate a mí, porque yo soy el Señor, tu Dios. Y esta noche te he hablado mi palabra. Te he dado de mi espíritu. Y por lo tanto, quiero revelarme y descubrirme a ti, para que estés listo, no solo para encontrarme, sino para servirme, obedecerme y cumplir la palabra de Dios. Porque, en verdad, mi palabra no regresará vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual me complació enviártela. Yo soy tu Dios, tu libertador. Yo soy tu Dios, tu escudo y tu broquel. Alégrate en tu corazón y alábame, y te mostraré mi gloria. 58 Todopoderoso, alabado sea el Cordero. Si entienden, amigos, es el Espíritu del Señor quien habla. La Biblia dice que si uno habla, otro interpreta. El Señor dijo que estaba listo para abrirles los ojos y mostrarse. ¡Qué maravilloso! ¿No se alegran? Maravilloso. Mi hijo dijo que repartieron 50 tarjetas de oración, del 1 al 50. Hablaremos de esas tarjetas en un momento. Y, por lo general, durante las últimas noches, no hemos estado repartiendo tarjetas de oración. Hemos estado teniendo discernimiento, solo la gente orando. ¿Les gusta? Me encanta. Pero mucha gente quiere que se les impongan las manos. Y estamos aquí para hacerlo. Sí, Señor. 59 ahora, G número 1. Si Él es el sumo sacerdote, y dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees eso, querida hermana? Muy bien. ¿Tú crees que Él es? ¿Crees eso, damita sentada aquí en la silla? ¿Crees que Él es el sumo sacerdote? Bien. Ahora, Él puede ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Si pudiera, mi gente preciosa, si pudiera, iría allí mismo y recorrería el edificio y sanaría a todos aquí. Me encantaría hacer eso. Creo que tú lo crees. Lo haría. Pero no puedo. No puedo hacerlo. Ya está hecho. Jesús lo hizo. Él no puede perdonar tus pecados. Él ya los ha perdonado. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60 Pero ahora no te servirá de nada hasta que lo aceptes, hasta que lo creas. Dices, sí, Señor, acepto lo que hiciste por mí. Entonces eres salvo. Y luego dices, quiero que me sanes, Señor. Él ya lo hizo. Entonces solo tienes que aceptar lo que Él ha hecho. Ahora Él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo por nuestra confesión o profesión, es la misma palabra, así que da igual, Él no puede hacer nada por nosotros hasta que ya digamos que lo ha hecho. Tenemos que confesar o profesar que lo ha hecho, entonces Él puede obrar en ello e interceder. ¿Es cierto, hermanos? ¿Es esa la escritura? Interceder por nuestra profesión, Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 8:1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 61 Ahora bien, la Biblia dice en el libro de Hebreos, esta noche tenemos aquí presentes a algunos de los mejores eruditos del mundo, que está escrito que Él es un sumo sacerdote ahora, eterno, que intercede por nuestras confesiones. Y también es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Podemos compadecerlo de nuestras debilidades. Entonces, si Él es un sumo sacerdote, y lo es, que se compadece de nuestras debilidades, entonces si Él es el mismo, Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Ahora bien, ¿qué obras hizo Él para que la gente entendiera que Él era el Mesías? Porque les mostró la señal de un profeta, que Él era el Mesías. Lo sabían, porque Moisés dijo que Él sería profeta. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos saben que Jesús dijo en San Juan 5:19? De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, Jesús mismo, esa palabra es verdad. Nunca hizo un solo milagro hasta que Dios le mostró una visión sobre qué hacer. ¿Qué les parece? Así es. Una visión sobre qué hacer. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 62. Hablemos de visiones. Este hermano traductor me decía hoy que aproximadamente el 40% de la Biblia son visiones. Y nosotros, tal como dijo, hizo una hermosa ilustración, dijo: sujétate el brazo y no lo uses por unos meses, y verás qué pasa. Se debilita tanto que no se puede usar. Eso es lo que la Iglesia ha hecho con estas cosas, con todos los dones de Dios. Simplemente los sujetas. No sirven, déjalos sueltos, ejercita la fe, desarrolla fuerza. Te diré que la fe tiene pelos en el pecho. Cuando la fe habla, todo lo demás se calma. Así es. Así es. Cuando habla, todo lo demás se calla. Ahora bien, si Jesús es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿crees, tú que no tienes una tarjeta de oración, que podrías tocar su manto esta noche? ¿Crees que podrías? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 63. Ahora, si te pones histérico y dices: ay, déjame intentarlo, no, vas a perder la cabeza enseguida. La fe es tan simple que ni siquiera sabes que la tienes. Así es. Es solo un don. Es solo, digamos, bueno, ¿puedes tocar esa Biblia? Claro. ¿Cómo sabes que puedes? Solo por fe, porque se ha vuelto tan común para mí, simplemente la busco y la consigo. Bueno, así es la fe. Es tan simple. Simplemente la buscas y la consigues. Ahora crees. 64. Son todos desconocidos. ¿Cuántos en esta fila de oración son desconocidos? Levanten las manos. Desconocidos para mí, quiero decir. Muy bien. ¿Cuántos de los que están ahí fuera son desconocidos para mí? Levanten las manos. Ahora bien, no estamos en una ouija, como el diablo. Estamos aquí, ante estos reflectores y ante la gente, en la presencia de Dios para pedirle que haga lo que dijo que haría. Ahora bien, esta fila no es una fila de discernimiento. Sabemos que solo oramos por estas personas. El discernimiento viene de afuera. Estas personas, ¿cuántos saben? Una persona del público profetiza. Amén. Mateo 9:20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:28. Porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 8:43. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada. Lucas 8:44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 65. Tengan fe con dulzura. Ahora, solo, los quiero en la fila de oración, ahora, observen a la audiencia. Y oren y pídanle al Padre. Padre Dios, tú conoces mi necesidad y sabes que necesito sanidad. ¿Me ayudarás? Humildemente, acérquense como aquella pobre mujer con el flujo de sangre. Tocó el borde de su manto y fue sanada. Aquí en la esquina, ¿alzaste la mano hace un rato para sanar? ¿Crees que tu corazón va a estar bien ahora, que vas a sanar? Tenías problemas del corazón, ¿verdad? No estabas orando. Señor, que sea yo. Levanta la mano si es cierto. Muy bien. Tu problema del corazón ya terminó. Ahora bien, no conozco al hombre, pero observen. ¿Me tocó? Está a 9 metros de mí. Tocó algo. Y algo habló a través de mí, eso fue todo. No fui yo. Estoy como, este micrófono está completamente mudo, no hay nada que hable. Así somos. ¿Cómo conozco a ese hombre? Nunca lo supe, ¿cómo iba a saber qué le pasaba? No lo sé. 66. Ahora aquí, para que lo sepan de nuevo. Aquí está sentado un hombre, sentado aquí atrás, con problemas cardíacos, con palabra ilegible, puesta, la camisa abierta.
Es cierto, ¿verdad, señor? Muy bien. Él lo sanó en ese momento. Su fe lo sanó. ¿Qué hizo? Él lo tocó, no a mí. No conozco al hombre, nunca lo he visto. Pero estaba desesperado, y oraba. Oh, Señor, permite que el hermano Branham me hable. Pregúntele si es correcto o no. Levante la mano si es correcto, Señor. Levante la mano si estaba sentado allí orando por mí. Ahora bien, un Dios que puede escuchar oraciones puede responder oraciones, ¿no lo cree? 67. Una señora sentada aquí atrás, tiene un problema en las manos. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora, con algo en las manos, sentada ahí? ¿Quiere sanar? Muy bien. Su fe lo tocó, entonces. Sus manos sanarán. Esa señora sentada justo detrás de usted, tuvo una operación horrible y también está orando. ¿Es cierto, señora? Levante la mano. Muy bien. Se va a curar. Donde los médicos fallan, Satanás se escondió de los médicos, pero no puede esconderse de Dios. Él sabe exactamente dónde está, así que se ha ido. Tenga fe en Dios. Esta señora sentada aquí cerca de donde mecen a ese bebé. Está orando por un problema en el pie, pero ¿cree usted que Dios sanará los pies? Si lo cree, muy bien. Póngase de pie, señora, para que sepan de quién hablo. Eso es todo. Usted, ahí mismo, hermana, simplemente dígale a Dios que lo ama. ¿Lo ama? Está bien, entonces puedes irte a casa y estar bien. Que Dios te bendiga. Está muy bien. 68. Y, por cierto, cuando te sentaste, la señora a tu lado estaba muy emocionada, pues tenía ese problema de vejiga, pero también se le fue, hermana. Puedes ponerte de pie y aceptarlo también. Así que estás sana. ¿Crees con todo tu corazón? Ahora, ya ves, ahora sabemos que su presencia está aquí. Ahora sé reverente. Ahora, si alguien sabe que cuando una visión te golpea, te debilita, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios dijo que cuando una mujer tocó su manto, él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y miró a su alrededor y dijo, percibo que la virtud, la fuerza, se ha ido de él, y eso requiere fuerza. ¿Qué harían todas estas personas aquí, si el Hijo de Dios, una mujer tocándolo y hay 7 u 8 personas allí enfrente, entonces, y ustedes todavía lo están tocando, si tan solo hablo, es su fe? Marcos 5:30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 69. Pero ahora, esta línea aquí, cree. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Mire, la otra noche, al pasar, impuse las manos sobre un niñito ciego. Salí de allí, bajé las escaleras y recobró la vista. ¿Cuántos había aquí cuando eso sucedió? Claro. Un niñito ciego de nacimiento, de unos 16 o 17 años, empezó a gritar. Oh, hermano Branham, ya veo. Claro. No puedo sanar. Solo puedo obedecer un mandamiento. Eso es lo que hago aquí cuando él me dijo que estas cosas sucederían. Y déjeme decirle algo, el nuevo ministerio que está surgiendo será mucho más grande. Ya lo he visto funcionar 4 o 5 veces. Muchos de los que están conmigo saben que es cierto. Estamos ante una gran hora, listos para ella. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 70. Pero para que lo sepas, aquí hay una buena persona parada. Somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad, señora? ¿Tú y yo? Bueno, él no, pero no tengo idea de qué es la mujer. ¿Dijiste algo, hermana? Yo no, he orado por ti antes. Por supuesto, no lo sabría, no sé qué te pasa ahora. Dios sabe que no te recuerdo, pero solo para que la gente pueda ver que Dios es igual de grande aquí, allá afuera, donde sea que esté tu fe, ahora mismo, solo para sentarse, estoy tratando de alejarme de ti para evitar que tu fe me tire en esta dirección. Y lo primero que sabes es que me desplomo, simplemente no puedes soportar tanto. Ora por alguien, luego cambia de tema y ora por alguien otra vez, solo para mantener la fuerza, para cumplir mi promesa de imponer las manos sobre el pueblo estadounidense. 71. Nunca tenemos que hacerlo en el extranjero. Basta con que se diga algo así, y todo el grupo se levanta, deja las sillas de ruedas y todo lo demás, y se va a casa.
Eso ya pasó, pero hay tanta confusión de enseñanzas aquí en Estados Unidos que no saben qué creer. Cierto. Uno dice, oh, telepatía. Otro, el diablo. Uno dice, haz esto. Pobres. Escuchen. Que la palabra de cada hombre sea mentira y la de Dios verdad. Esa es la única manera de decirlo. Él está aquí. Ya los ha sanado. Simplemente acéptenlo. Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 72 Ahora mire, señora, si el Señor Jesús me revelara algo de usted que usted sabe que yo no sé nada de usted, y si el Señor Jesús me revelara algo que usted sabe que tiene que venir sobrenatural, ¿le haría creer mejor? ¿Lo haría? ¿Haría creer mejor a la audiencia? Ahora ella está cerca de mí aquí, muy cerca. Ahora, esta es la misma imagen que San Juan 4, un hombre y una mujer se encuentran por primera vez, sentados aquí, tal vez el pequeño pozo con una panorámica como esta. Ahora, Jesús comenzó a hablarle. Ahora, usted no es la mujer y yo no soy él, pero su espíritu aún vive, en ese tiempo fue llamado Hijo de Dios en la carne. Y ahora somos hijos adoptivos de Dios por su gracia, para que su obra pueda continuar, para seguir declarándola. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 73 La señora está muy enferma. Tiene un problema de mujer, un problema de mujer. Así es. Si es así, levante la mano. ¿Cree ahora? Siento que alguien dice, está adivinando eso. Deje de pensar eso. Perjudica la reunión. No estoy adivinando eso. Es el poder de Dios. Aquí. Quédese quieto un momento, ahora, para que se lo quiten de la cabeza, a ver, no sé qué era, pero, un momento hasta que finalmente, sí. Ha ido al médico. Es una mujer, sí. No solo eso, va a ser operada. Así es. Y tiene un problema de riñón. Tiene un problema de vejiga. No es de este país. Es de Missouri. Se llama señorita Hildred. Ahora regrese allá y sane en el nombre de Jesucristo. Dios la bendiga, hermana. Su fe la ha sanado. Simplemente crea con todo su corazón. 74 ¿Crees ahora, al venir? Si no digo nada, ¿creerás? Si impongo las manos sobre los enfermos, ¿los demás lo creerán ahora? Ven ahora mismo. Todos, oren ahora por estas personas. Padre Celestial, que el poder de Dios Todopoderoso descanse sobre la mujer y la sane. Amén. Muy bien, ven. ¿Crees, hermana? ¿Qué pasaría si te dijera que fuiste sanada mientras estabas sentada en la silla cuando eso te sucedió? Se fue. ¿Crees ahora, hermana, que toda esta iglesia está orando por ti? Padre Celestial, impongo las manos sobre ella y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Ven. Ahora, sabes que sé lo que te pasa. Pero si no digo nada, creerías de todos modos. Entonces ve a cenar. Tu problema estomacal te dejó. Puedes ir a comer. ¿Crees, hermana? En el nombre del Señor Jesús, que sea sanada. 75 Venga, Señor. ¿Cree que el problema del corazón lo abandonó al subir la escalera hace unos minutos? Si le dijera que sí, ¿lo creería? Siga su camino, diciendo, gracias, Señor. Venga ahora. ¿Cree con todo su corazón, hermana, que la artritis desaparecerá y sanará? Señor, te ruego que lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. Venga. Ahora, usted sabe que sé lo que le pasa, ¿verdad? ¿Quiere que se lo diga? Creo que sí. De acuerdo. Ahora, es terriblemente joven para eso, pero tiene nerviosismo. Ahora, es cierto. Nerviosismo mental, malestar, y se cansa mucho al final de la tarde y deja las cosas. Eso es exactamente lo que hace. Tiene una mente que piensa, siempre está cruzando puentes antes de llegar a ellos. Olvídelo. Vaya a casa. Jesucristo la sanará. Cree con todo su corazón. Venga. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, te pido que sanes y restaures a esta mujer. Amén. 76 Padre, te pido en el nombre de Jesús que la sanes. ¿Vas a creer ahora, hermana Tomlin? Ven. ¿Vas a creer por él con todo tu corazón, hermana? Padre Celestial, tomaste a los niños pequeños y pusiste tus manos sobre ellos y fueron sanados. Te pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo está aquí, solo el mismo Espíritu Santo que sabe todo acerca de las cosas. Ahora bien, si no dudas en absoluto, Él lo superará y estará bien.
Ve creyendo. Ahora ustedes qué pasan, cuando ya sabes, siguen pensando, siguen preguntándose, observando para ver si les voy a decir. Sí, vendrán por mí y me sacarán de la fila. Y el resto de ellos no pasarán la fila, así que no hagas eso, él todavía está aquí. Él lo sabe todo al respecto. Él lo sabe todo. ¿No lo creen? 77. ¿Cree usted eso, señora? ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Dios nos conoce a ambos, ¿no? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Si Él lo hace por esta mujer, ¿creerán los demás por el resto de la noche con todo su corazón? Levanten las manos. Aquí están las mías. No conozco a la mujer, nunca la he visto. Muy bien, solo tengan fe. Tiene costillas rotas. Así es. Eso es lo que le pasa, exactamente cierto. Tiene una carga en su corazón por alguien más por quien está orando, su suegro. Así es. Y es ciego, tiene cáncer de estómago. ¿Le importa si le digo el resto? Era demasiado pobre para venir a la reunión. No tenía dinero para venir a la reunión. Aquí, póngale eso en el nombre del Señor, y se pondrá bien. 78. El nerviosismo lo hizo. Causó una úlcera péptica, causó ese ácido en tu boca y cosas después de comer. Ve a buscarte una hamburguesa, tu úlcera péptica está sanada en el nombre de Jesús. Nuestro Padre Celestial, oro por este niño. Que el poder de Dios lo sane, crea con todo tu corazón. Dios te bendiga, amigo. Ten fe. ¿Qué piensas del bebé? Para eso quieres oración. ¿Crees que Dios podría decirme qué le pasa? ¿Eso te ayudaría? Veo que es algo serio. Es un problema cerebral, como un retraso mental. Ha tenido 3 operaciones sin resultados. ¿Crees que Dios puede escuchar mi oración? No lo dudes. Él estará bien. 79. Señor, te pido que lo sanes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, ve y cree con todo tu ser. Algo sucedió entre el público. Alguien fue sanado. Un momento, yo lo entiendo. ¿Es usted por quien se debe orar? ¿Cree en Dios? ¿Tienes algún problema pulmonar? Acabas de sufrir una crisis nerviosa. No eres de aquí, eres de California. Eres ministro. Señor Alsop. Regresa a casa y recupérate. 80. Oh Señor, ven, te pido en el nombre de Jesús que lo concedas, Señor. Ven, querida hermana. Todos oren ahora con dulzura. Oren, oren, oren. En el nombre de Jesús. Ven, Señor. Cree con todo tu corazón y podrás quitarte la trompeta. En el nombre de Jesucristo. Sé que lo has hecho. Cree. Este pequeño niño lisiado, oh Señor, te pido que sanes al muchachito. Que regrese caminando y regocijándose en el nombre de Jesús. Amén. No dudes, cree con todo tu corazón. Está bien. Ven, querida hermana. Cree con todo lo que hay en ti. En el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Ven, hermano, con toda la fe que puedas. En el nombre de Jesucristo, que seas sanado. Amén. Ven. Oh Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Oren, toda la iglesia. Oren juntos ahora. Y si fueran tus hijos los que pasan por aquí. Ven. Oh Dios, te pido que sanes a este pequeño muchacho y lo hagas bien, en el nombre de Jesús. 81. Ven, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, concédele su petición, Padre. Ven. Padre Celestial, concédele esta petición y que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga. No dudes. Dios te bendiga. Padre Dios, te ruego que concedas su petición. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Ven ahora, creyendo con todo tu corazón. ¿Estás creyendo con todo tu corazón? Oh Padre Celestial, te ruego que en el nombre de Cristo concedas esta petición, y que ella sea sanada para el reino de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo, que sea sanado, Padre, para el reino de Dios. Amén. Mira cuántas personas están orando por ti ahí fuera, papá. Tienes que lograrlo. Tienes que hacerlo. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, concédele la sanidad para tu gloria. Concédelo. ¿Crees por el pequeño? Tráelo aquí. Oh Dios. No dudes más, sigue intentándolo, pero no hagas eso. Padre, maldito sea el diablo que hizo este mal. Que el niño sane. ¿Crees que Dios oye eso? Te digo, para que lo sepas, ponle una cuerda alrededor de la cabeza y míralo esta noche. Corta la cuerda. Luego, mañana por la mañana o mañana por la noche, antes de volver, mídelo de nuevo. Y luego muéstrame cuánto se encogió, y ponlo aquí sobre el escritorio, y observa cuánto se encogió. Ten fe.
¿Vas a creer, ahí acostado? ¿Vas a creer, todos? Ten fe ahora. Simplemente lo que creas. 82 Ahora, ¿se debe orar por ti? ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Crees que soy su profeta o su siervo? ¿Crees que soy su siervo? El profeta hace tambalear a la gente, sé que en algún lugar me están escuchando, muy débil. ¿Pero crees que Dios escuchará la oración? Muy bien, escucha. Tu problema está en tu costado. Así es. Tienes un ser querido por quien estás orando. Y ese ser querido está en una especie de estado mental. Así es. ¿Crees que se recuperará? ¿Crees que ese pañuelo que tienes lo atrapará? Señora Amer. Ese es tu nombre. No eres de aquí. Eres de Oklahoma, Wagner. Ahora regresa y toma ese pañuelo y cree con todo tu corazón. 83 ¿Creen con todo su corazón, cada uno de ustedes? ¿Creen, todos? Les diré lo que deben hacer. Si pueden, acérquense y pongan las manos sobre alguien. Pongan las manos sobre, joven, pongan las manos sobre ella, ¿quieren? Pongan las manos sobre esa niñita. Bien, que alguien vaya allí y ponga las manos. Todos ustedes. ¿Son creyentes? Digan, amén. Vengan aquí, hermanos. Tomen uno de estos micrófonos, cada uno. Inclinen la cabeza. Jesucristo, el Hijo de Dios, que está presente ahora, conoce su corazón. Estoy tan débil que apenas puedo soportarlo. Ahora pueden comprender la condición. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Si son creyentes, simplemente pongan las manos sobre alguien y oren por ellos, y ellos orarán por ustedes. Ahora voy a orar por todos ustedes, y Dios escuchará mis oraciones. Dios escuchará tu oración. Y no me importa lo que te pase, solo cree ahora mismo y sanarás, todos. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 84 Una niñita allí, lisiada y sentada en una silla de ruedas, se ha levantado en el nombre del Señor. Ahora, Señor, te pido que tu poder y tu gracia sean suficientes en este momento en los corazones del pueblo, como la reina de Saba, para que se pongan de pie y digan, verdaderamente Dios está en medio de su pueblo. Y Satanás, el pueblo, te acuso de engañador, te acuso de no tener poder. Solo eres un engañador. Jesucristo triunfó sobre todos los poderes que tienes y te despojó de todo poder. Estás engañando al pueblo, y has sido expuesto esta noche. Sal de estos cuerpos en el nombre de Jesucristo. Deja a esa gente. Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28, 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.